¿Qué tal, muchachos? Bueno, en este video se los voy a resolver la práctica que les di para el primer parcial, que es esta. Y solo consistía en dos ejercicios y se tenía que resolver en pseudocódigo. Lo único que requería era que me pasen el pseudocódigo, ¿no es cierto? No era necesario poner detalles ni nada. Bueno, si me lo han puesto igual no pasa nada. Entonces se los voy a resolver. No, no, creo que no están muy complicados. Mm, cerramos, ya. A ver. ¿Qué nos pide el primer ejercicio? Realizar un algoritmo en pseudocódigo que verifique si un número es de la suerte o no. Un número de la suerte es aquel que sus dígitos solo son 4 y 7. Creo que aquí, al momento de revisar sus prácticas, hubo algunas confusiones, ¿ya? Algunos creo que pensaron que un número de la suerte era aquel que tenía 4 o 7 entre sus dígitos. Pero en realidad no. O sea, un número de la suerte, todos sus dígitos, como lo dice aquí, que sus dígitos solo son 4 y 7, ¿no? O sea, eso significa que todos sus dígitos o son 4 o son 7, o combinados, ¿no? O podrían ser combinados. Y es por eso que aquí, por ejemplo, en los ejemplos, este sí es un número de la suerte porque sus dígitos son 4 y 7, ¿no? Pero en este caso hay un 5. Eso ya hace de que no sea un número de la suerte, porque ya hay un dígito que no es 4 o ni tampoco 7. Y también simplemente el 4 también es un número de la suerte porque tiene el 4 de dígito, ¿no? Entonces algunos creo que se confundieron en esa parte. Para que se cumpla, bueno, para que un número sea de la suerte tiene que tener todos sus dígitos que sean o 4 o 7, ¿no? O la combinación. Ahora, ¿cómo se resolvería esto? ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo podríamos comenzar? Supongamos que tenemos este número y queremos verificar si es de la suerte. Lo que tendríamos que hacer es recorrer dígito por dígito, revisando si el dígito que estoy actualmente viendo es 7 o 4. Este después, así, ¿no? Uno por uno tendríamos que ir revisando y preguntando. Cada vez que voy a un nuevo dígito, preguntar, ¿es 4 o es 7? Y si se cumple esa condición, entonces continuamos revisando los demás dígitos. Pero, por ejemplo, si estamos aquí revisando este número de aquí, que no es primo, de la suerte, perdón. Vamos a ir dígito por dígito. ¿Este es 4 o 7? Sí. Siguiente. ¿Este es 4 o 7? No. Entonces ahí moriría, ¿no? Ya no sería necesario revisar más números porque es suficiente que uno no sea 4 o no sea 7 para que ya no sea el número de la suerte, ¿no? Un número de la suerte. Entonces tendríamos que hacer eso. Ir dígito por dígito. ¿Y cómo se hace eso? Lo que tendríamos que hacer es agarrar el número y dividirlo y sacar módulo de 10, ¿no? Por ejemplo, este. Me copia, sí. Por ejemplo, ese. Si yo le saco módulo de 10, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 7, que es el primer dígito, ¿verdad? Entonces ya tengo el primer dígito. Reviso si es 4 o 7. ¿Cómo me paso al siguiente dígito, que es el 4 de aquí? Tendría que, primero que nada, después de sacar módulo, tendría que dividir este mismo número entre 10. División entera, ¿no? Si lo divido entre 10, ¿cuánto me va a dar? 4, 7, 4, 4. ¿Verdad? Solo la parte entera de la división. Por eso estoy utilizando este operador. Entonces ya tengo este número que su primer dígito es el 4, justamente el que quería ver después. Entonces para seguir recorriendo, módulo de 10. ¿Cuánto me va a dar? 4. ¿No? Entonces ya estoy en el segundo dígito, revisando. Lo mismo, otra vez. 4, 7, 4, 4. Dividido entre 10 va a ser igual a 4, 7, 4, ¿no? Entonces otra vez puedo ver el primer dígito de este número, como módulo de 10. Y así sucesivamente tendríamos que ir, ¿no? Módulo de 10 va a ser 4. Después esto lo dividimos entre 10. Que va a ser igual a 47. Y lo mismo, ¿no? Así poco a poco, si se dan cuenta, vamos recorriendo dígito a dígito. Entonces, por cada dígito que yo vaya recorriendo, voy a preguntar, ¿es 4 o 7? Sí, entonces continúo. ¿Es 4 o 7? Sí, entonces continúo. ¿Es 4 o 7? Sí.
Si no es 4 o 7, entonces ahí lo dejo, ¿no? O sea, ya no vale la pena seguir revisando porque se supone que ya no va a ser el número de la suerte, ¿verdad? Entonces, aparte de que estamos utilizando el módulo y la división entera, ¿qué estamos haciendo? Estamos repitiendo un proceso. Estamos sacando un módulo de 10, división entre 10. Módulo entre 10, división entre 10. Módulo de 10, división entre 10. ¿Hasta cuándo vamos a hacer esto? A ver, aquí continuaremos. Módulo de 10 va a ser igual a 7. Después 47 dividido entre 10 va a ser igual a 4. 4 módulo de 10 va a ser igual a 4. Y aquí 4 dividido entre 10 va a ser igual a 0. Y si continúo, ya no vale la pena, ¿no? Porque ya es 0. Módulo de 10, 0. Esto ya no vale la pena obtener porque no vale nada. Y si vuelvo a dividir 0, y si divido 0 entre 10, ¿qué me va a dar? Otra vez me va a dar 0. Entonces ya no vale la pena llegar hasta más de allá del 0, ¿no? Una vez que nosotros ya lleguemos al 0, ahí terminaría esta repetición de pasos, ¿no? Cuando llegamos a 0 significa que ya no hay dígitos que revisar. Entonces, esto de sacar módulo de 10, división de 10, va a ser hasta que lleguemos a 0, hasta que mi número llegue a ser 0. Entonces, esto sería una estructura repetitiva, básicamente, que nos ayudaría a hacer esto. Comenzaremos a programar un poquitito. Programa, número suerte. No sé qué variables voy a utilizar, dejo espacio, inicio y comienzo, ¿no? Primero tendría que leer el número que quiero verificar, que es de la suerte. Entonces leer número, lo voy a llamar. Listo. Leer el número. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues ya tengo el número. Directamente ya tendría que comenzar a hacer la verificación, ¿no es cierto? De si es del número suerte o no. Entonces, voy a hacer una estructura repetitiva. ¿Qué estructura repetitiva me conviene utilizar? En este caso yo no sé cuántas veces voy a hacer esto, dependiendo de cuántos dígitos tengo un número. Que eso yo no lo sé realmente. Simplemente me dan el número y no hay forma de saber cuántos dígitos tiene. A no ser de que vaya contando de uno en uno. Pero me parece una opción un poquito más larga. Entonces vamos a utilizar el mientras, que nosotros sí sabemos hasta cuándo vamos a repetir. Vamos a repetir hasta que el número sea 0 o hasta que encontremos un número que no sea ni 4 ni 7. Entonces, mientras, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, hay varias formas de hacer esto, pero me puedo crear un booleano. Un booleano que va a ser, ¿qué le llama a mi booleano? Pues le voy a llamar, no sé qué llamarle la verdad, o si no puedo optar por otra opción que sería, no, haremos eso, me crearé el booleano más, que se va a llamar es suerte, así se va a llamar, ¿no? Para seguir, o sea, va a representar, si sigue siendo de la suerte, entonces va a ser true, ¿no? Pero si encuentro un número que no es 4 o 7, entonces lo voy a cambiar a falso, para que ya no continuemos revisando, ¿no? Entonces, mientras siga siendo de la suerte, ¿no? Mientras siga siendo de la suerte, y además, and, vamos a hacer con mayúscula, and, y además de eso, bueno, tendrías que decir si es de la suerte es igual a verdad, ¿no? Y además, el número que he leído es distinto de 0, porque en algún momento va a ser 0 y ahí ya no va a valer la pena seguir revisando, ¿no? Entonces, mientras sea de la suerte y no sea el número igual a 0, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar a hacer esto, ¿no? Voy a crear un residuo, va a ser igual, ahí ustedes no utilizan igual, flechita. Va a ser igual a el número módulo de 10 para sacar su residuo, ¿no? Como aquí. Ya tenemos el residuo, ¿qué hacemos? Verificamos. ¿Cómo verificamos? Si residuo, a ver, ¿qué preguntamos? Si es igual a 4 y a 7, tengo que continuar.
Entonces, si es distinto de 4 y también, a ver, no. Si es distinto de 4, ¿aquí qué voy a utilizar? ¿Un OR o un AND? Esa es mi pregunta. Residuo es distinto de 7, dependiendo, a ver. Si utilizo AND para que entre al cuerpo de este sí, se tendrían que cumplir los dos. O sea, que sea distinto de 4 y que sea distinto de 7 al mismo tiempo. Cualquier número que no sea 4 ni 7. ¿No? Por ejemplo, 5, 6. Pero si yo le pusiera OR, si es 4, suficiente que sea 4 para que entre. Si es 7, tal vez puede ser 4. Ah, no, tal vez no es 4, pero mentira, mentira, mentira. Sí, tiene que ser AND, sí o sí. ¿No? Tiene que ser distinto a 4 y también tiene que ser distinto a 7. Porque si le pongo OR, puede que sea igual a 4. Eso significa que es distinto a 7. O sea, esto ya se cumple. Si es 4, esto se cumple. Y cuando utilizamos el OR, ¿qué pasa? Es suficiente que uno se cumpla para entrar, ¿no? Entonces puede ser 4 y va a entrar, pero eso es lo que no quiero justamente. Yo quiero que entre aquí cuando no es ni 4 ni 7. Entonces utilizo un AND, ¿no? Entonces, si no es 4 ni es 7, significa que es un número que ya no es de la suerte. Entonces, directamente es suerte, va a ser igual a false. Ya no es un número de la suerte. Fin, ¿sí? ¿Qué más tendría que ser? Tendría que, bueno, solo he sacado el módulo, ¿no es cierto? Si no lo divido, va a quedar siempre con el mismo número. Entonces tengo que dividirlo. El número va a ser igual al número dividido entre 10. Listo. Entonces así poco a poco. Creo que eso sería todo. Del mientras. Entonces aquí sería fin mientras. Fin mientras. Y aquí voy a preguntar. Cuando salgo del mientras, puede ser por dos cosas. Puede que sea ya, puede que ya no sea un número de la suerte, ¿verdad? Porque ha entrado aquí y le hemos dicho false. Entonces ya no va a entrar porque ya no es un número de la suerte. O puede que hayamos llegado hasta el cero y que nunca hayamos entrado aquí, o sea que ha continuado siendo un número de la suerte. Entonces hay que preguntar eso. Si es suerte todavía, o sea, si es un número de la suerte, suerte, o sea, si esto es igual a true, entonces es un número de la suerte. Le vamos a poner una respuesta. Respuesta, vamos a poner, es un número de la suerte. Listo. Uy, listo. Pero si no, si es suerte es falso, entonces respuesta va a ser igual a lo negativo, ¿no? No es un número de la suerte. Listo. Fin sí. Y al final solo mostramos la respuesta. Mostrar la respuesta. Listo. Y fin. Tendría que crearme las variables. Que número es un int. Después es suerte, es un boolean. No sé si lo escriben así, boolean. He visto igual que algunos en vez de utilizar un boolean utilizan directamente un número. Que preguntan si es 0 o es 1. Que igual está bien, no hay problema, ¿no? En vez de utilizar un booleano, ¿no? Utilizan un número. Que básicamente 0 representa false y 1 representa verdad. Eso está bien igual. Es interesante solución. Residuo también es un int. Aquí tendrías que ponerlo.
Residuo. Ya estoy olvidando. Número de residuo, creo que nada más. Ah, y la respuesta, que es una string, que es una cadena. Listo. A ver, déjenme hacerle una pruebita de escritorio mental. Si es que todo está bien. Según yo sí, pero a ver. Residuo, si el residuo es distinto de 4 y es distinto de 7, entonces eso está bien. Aquí ustedes utilizan la flechita, no utilizan igual. Sí, sí, pero si no, ya. Entonces aquí lo único que puede recorrer. Creo que todo está bien. Sí, no me quiero poner a hacer una prueba de escritorio porque esto va a tomarse tiempo nomás. Para hacer esto va a tomar tiempo. Entonces no quiero que sea el video súper largo. Mi objetivo es más que nada mostrarles cómo sería la solución. Esa sería la solución del primer ejercicio. Nada más. Veremos el segundo. Realizar un algoritmo en pseudocódigo que lea un número de 4 o más dígitos. No, dice 4 o más por si acaso. O sea, te está diciendo que a partir de 4. He visto que algunos se han confundido y pensaban que solo podía leer un número de solo 4 dígitos. Eso está mal. Puedo leer un número de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dígitos, pero mínimo 4. Si ya me ponen un número de 1, 2, 3 dígitos, está mal. Ahí recién tengo que poner un mensaje, ¿no? Se debe ingresar un número con al menos 4 dígitos. Si el número es válido, se debe calcular la suma de sus dígitos pares y también se debe calcular la suma de sus dígitos impares. ¿Ya? Y aquí tengo los ejemplos. Por ejemplo, si me dan 123 no puede pasar porque no es un número de 4 dígitos. Si me dan este número, tengo que hacer la suma de sus dígitos pares y también tengo que hacer la suma de sus dígitos impares, ¿ya? Por si acaso, aquí igual muchos se han confundido. Estoy diciendo dígitos pares. ¿Cuáles son los dígitos pares de este número? El 6 es un dígito par y el 2 también es un dígito par. El 1 es un dígito impar, el 3 es un dígito impar, el 3 también es otro dígito impar. Bueno, estos dos 3 evidentemente, ¿no? Entonces por eso aquí sumo 2 más 6, 8, porque aquí hay un par y aquí hay otro par. Y aquí 1 más 3 más 3, 7, ¿no? Porque por los 3 impares. Aquí, por ejemplo, el 0 lo estoy considerando como par. ¿Ya? Y así debería ser. Si le pongo un 0, debería considerarse como par. 0 más 0, 0. Pero aquí los impares, ¿cuáles son? El 3 y aquí el otro 3. 3 más 3, 6. Entonces, esa es la idea. Sumar los pares y sumar los impares. Y obviamente después mostrar. ¿Ya? ¿Cómo resuelvo este ejercicio? Muy similar al anterior. De igual manera tengo que ir dígito por dígito, recorriendo. Eso ya sabemos cómo hacer. Con esto, ¿verdad? Módulo de 10, división de 10. Módulo de 10, división de 10. Pero en vez de preguntar si es 4 o 7, como lo hacíamos aquí, tendríamos que preguntar si es par. Si es par, voy a sumar a los pares. Y si no es par, entonces no hay de otra que sea impar. Entonces lo voy a sumar a los impares. Y cada vez que vaya avanzando de dígito, voy a ir preguntando eso hasta el final, ¿no? Hasta que termine de revisar todos los dígitos. Entonces está algo muy similar que esto. De esta manera vamos a recorrer igual el número. Solo que en vez de preguntar si es 4 o 7, vamos a preguntar si es par, ¿no? Si es par, sumamos a los pares. Y si no lo es, sumamos a impares. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo más abajito. Voy a dejar ese espacio. Aquí lo vamos a hacer. Decir programa, suma, pares, impares. Listo. Voy a dejar mi espacio para variables. Inicio. Voy a leer el número del cual voy a hacer su suma. Igual se va a llamar número como arriba. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Comenzar a recorrer el... Ah, no. Tengo que verificar que sea mayor a 4, ¿no? ¿Cómo hago eso? Hay varias maneras de hacer. Pero una es esta. Mientras el número sea mayor a... ¿Cuál es el primer número con 4 dígitos? 1000. Entonces, mientras sea mayor a 999... mentira. Mientras sea menor, ¿no? Cuando es menor mientras sea menor a 1000. Mientras sea menor a 1000... Ay,
mientras sea menor a 1000, ¿qué significa? Que el número está mal, ¿no es cierto? Si me dan un número menor a 1000, está mal el número que me han dado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver a pedirle un número, ¿no? Le tengo que volver a pedir. Y fin mientras, ¿no? Entonces, si me da un número menor a 1000, le vuelvo a pedir. Y si otra vez voy a volver, ¿no es cierto?, al encabezado. Porque después, como esta es la última instrucción del mientras, voy a volver al encabezado. Y si otra vez me han dado aquí un número menor a 1000, otra vez voy a entrar. Y así varias veces hasta que me dé un número mayor a 1000. Cuando me dé un número mayor a 1000, voy a salir. Y ya va a estar. Significa que me da un número válido. Es una forma rápida de validar que esté correcto el número que me den. Ya tengo un número de 4 dígitos, supongamos. Ah, pero esperen un rato. Me estoy olvidando de algo. Se debe ingresar tengo que mostrar este mensaje. Entonces voy a mostrar aquí. Justo antes de volver a leer el número voy a mostrar. Por si acaso esto igual se podría haber hecho con un if, así que si lo han hecho así, está bien también. Mostrar. ¿Qué mensaje? Este, ¿no? Se debe ingresar un número con al menos 4 dígitos. Al menos es separado. Listo. Y otra vez va a pedir el número, ¿no? Si le vuelve a pedir si vuelve a insertar un nuevo número con menos de 4 dígitos, o otra vez le va a mandar este mensaje. Ya está. Ya tenemos el número de 4 dígitos en este caso. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar a recorrer dígito por dígito este número. ¿Cómo lo hacemos? Como arriba. También podríamos hacerlo con un mientras. De hecho, creo que es la única manera que se podría hacer. No, se puede hacer con el para, pero es un poquito más largo ir por el para. Mientras. La única condición aquí es que mientras mi número no llegue a 0, ¿verdad? Como aquí arriba. No hay otra condición como en este caso, ¿no? Mientras es de la suerte y número distinto de 0, no. Solo, en este caso, la única condición es mientras mi número sea distinto de 0. Listo. Es la única, no hay otra condición en la que tendría que dejar de recorrer los dígitos. Ya. Antes de esto, me tengo que crear dos variables. Suma pares, que es donde voy a almacenar la suma de los pares, que va a comenzar en 0. Y suma impares, que es lo mismo. Es una variable donde voy a almacenar la suma de los impares. Ya está. Entonces voy a, ¿cómo hallo los dígitos? Igualito que arriba, ¿no? Módulo para hallar el dígito. Entonces, igual otra vez voy a usar residuo. Va a ser igual a el número mod de 10. Listo, ya tengo el residuo. Ahora tengo que preguntar si ese dígito es par o es impar. ¿Cómo preguntaba si era par? Si, en este caso el residuo, módulo de 2 es igual a 0, ¿no? ¿Qué estoy preguntando con esto? Si el residuo es par. De esta manera se preguntaba, ¿no? Si el residuo le sacamos módulo de 2 y da igual a 0, significa que es par. Entonces, ¿qué va a pasar? Si es par, ¿qué tengo que hacer? Sumarlo a los pares. Suma pares será igual a suma pares más el residuo, ¿no? Que es el dígito que me toca ver. Pero ¿qué pasa si justamente este residuo módulo de 2 no me da 0? ¿Eso qué significa? No hay de otra que sea impar. Entonces, si no es igual a 0, ¿qué va a pasar? Lo vamos a sumar a los impares. Listo. Residuo. Listo. Fin. Sí. Ya está. Entonces, creo que eso sería. Bueno, aquí me faltaría hacer la división, ¿no? Para que la siguiente vez pueda obtener el siguiente dígito. Siempre tengo que hacer esta división. Entre 10 también. Entonces, número va a ser igual a número dividido entre 10. Listo. Y ya está. Creo que con eso sería suficiente. Y aquí sería fin mientras. Entonces, cuando yo salga de este mientras, va a ser. El único caso de que yo salga del mientras va a ser cuando el número ya sea 0. O sea, cuando ya he revisado todos los dígitos. Eso que significa que ya tengo toda la suma de pares y la suma de impares. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mostrar la suma de los dígitos pares es, y le voy a concatenar la suma. Suma pares.
¿no? Y después voy a mostrar también el de los impares, ¿no? No solo tengo que mostrar el de los pares. Mostrar y casi sería básicamente lo mismo. La suma de los dígitos impares es, y concatena. Suma impares, listo. Y creo que hasta ahí sería fin. Variables, int número. Después también un int es la suma de los pares. También la suma de los impares. El residuo. Y nada más. Ya estaría. ¿Qué más? No tengo ninguna otra variable más tengo. Que sea de otro tipo. A ver, déjenme hacer una pruebita de escritorio mental. Sí, está bien. Entonces, básicamente esas serían las soluciones de los dos ejercicios que les he dado. Bueno, de hecho tendrían que saber cómo se utilizan las estructuras repetitivas, las condicionales para poder resolver, pero esas son estructuras que ya hemos visto en clases, ¿no? Sin esas estructuras, si no sabes, no puedes hacer nada realmente. Necesitas saber. Entonces, los ejercicios están pensados para eso, para que los utilices, ¿no? Se utilizan condicionales dentro de repetitivas, por ejemplo, ¿no? Y también fuera. Condicionales dobles, condicionales simples. No hemos utilizado un para porque no era la mejor opción. De que se puede, se puede. He visto algunos que han podido utilizar el para, pero es un caminito un poco más largo. Pero eso no significa que esté mal. Si han resuelto de otra manera, no significa que esté mal, sino de que simplemente han pensado de distinta manera. ¿Ya? Entonces, eso, muchachos, sería la resolución.